La Universidad Nacional de Tumbes, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad, en esta oportunidad les presenta un tema muy importante, que es la NIA 240, responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Y bueno, este trabajo se ha hecho gracias a los conocimientos previos de un gran docente, que es el CPC Juan Antonio Chiquinta Alcalde, en conjunto con su equipo estudiantil, conformado por Astudillo Morán Edison, Beiner Ubillus José, Carrillo Silva Carlos y Carrillo Rubina Milton. Esperamos desde ya su debida atención. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Es la NIA 240 la que vamos a ver el día de hoy. Alcances de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrollamos la forma de cómo debemos aplicar la NIA 315 y la NIA 330. La NIA 315 habla de la responsabilidad y la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, donde se manejan los riesgos de errores de importancia relativa. En la NIA 330 vemos cómo se establecen los procedimientos para dar resolución a los riesgos de incorrección material en los estados financieros. El fraude. En general, todos los fraudes se caracterizan por incurrir en mentiras, uso inapropiado de fondos, alteración de datos, corrupción, etc. El fraude se entiende por la intención con la que se hace la acción, ¿no? En este caso, el fraude está ligado a la intención y el error está ligado a que pasa por accidente. Entonces, esa es la diferencia cuando el riesgo es por fraude o por error. Características del fraude. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es la acción subyacente que da lugar a la incorrección en los estados financieros, ya sea intencionada o no. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones materiales. Las incorrecciones materiales debidas a información fraudulenta, que está ligada a la documentación falsa, etcétera, ¿no? Y también está la incorrección debida a una apropiación indebida de activos, que viene a ser la malversación de activos, ¿no? Que está ligada al desfalco, al robo de activos fijos, a los pagos indebidos de supuestos proveedores, o etcétera. Vamos a ver la responsabilidad del auditor. El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en un conjunto estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. El auditor es responsable de dar seguridad que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o a error en un todo. Los riesgos de no detectar incorrecciones, ya sean debido a fraude o a error, es mayor que las incorrecciones debidas a no encontrar un error. Encontrar un error y en comparación al fraude es mucho peor que lo anterior. Entonces, el riesgo de no detectar incorrecciones materiales debidas a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se cometieron por error. En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional. Entendamos escepticismo profesional por la actitud que incluye un estado de alerta a las condiciones que
pueden indicar un posible fraude o un posible error. En la evaluación crítica, y tenemos que tener una evaluación crítica de la evidencia, ¿no? Entonces, aquí el auditor tiene que tener muy claro su juicio profesional y un código de ética al momento de la ejecución del trabajo. Los objetivos: identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Aquí lo que normalmente se recomienda a la administración es inculcar una cultura de ética para tratar de minimizar eso. Obtener evidencia de una auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante diseño e implantación de respuestas apropiadas. Aquí hablamos de la obtención de medios probatorios, de evidencia suficiente para que el auditor pueda desarrollar la auditoría, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude indicados durante la realización de la auditoría. Aquí el auditor tiene el deber y la responsabilidad de diseñar e implementar procedimientos para tratar en lo posible de que el error y el fraude no sean perpetrados. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. De conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y a las afirmaciones relativas de las transacciones, saldos contables o información a revelar. La administración es la que está totalmente ligada a la preparación de los estados financieros, al control interno y al entorno en el cual opera la empresa. Entonces, para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, el auditor, basándose en la presunción de que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará los tipos de ingresos, las transacciones generadas de ingresos y las afirmaciones que dan lugar a tales riesgos. Entonces, aquí el auditor, a través de la información que es brindada por la administración, investiga, indaga, entrevista al personal clave de la entidad, que más que todo siempre son las jefaturas, ¿no? Para ver cómo se llevan los procedimientos a cabo. Evalúa el sobreestimo de los ingresos o los ingresos ficticios que normalmente se dan por la misma presión de la administración. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Se asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación y la capacitación de las personas a las que se le atribuye responsabilidades significativas en el encargo. Evaluará si la selección y la aplicación de tales políticas contables por parte de la entidad y en especial las políticas relacionadas con las mediciones sujetas y con transacciones complejas pueden ser indicativas de información financiera. Se debe aquí en este caso designar al personal competente para la correcta ejecución al momento de desarrollar la evaluación del riesgo. Evaluación de evidencia de la auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad. El auditor en este caso debe planear y diseñar procedimientos adicionales. Si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa fraude. Si existe tal indicio, el auditor evaluará las implicaciones de la incorrección en relación a otros aspectos de la auditoría. En este caso también el auditor puede ayudarse de un análisis detallado y de programas que le permitan tener una seguridad razonable sobre la evaluación de la auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar en el cargo. Si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicios de fraude, el auditor se encuentra
en unas circunstancias excepcionales que lleven a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría, se determinará la responsabilidad a profesionales y legales aplicables en función a las circunstancias. Se considerará si procede renunciar al cargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicadas así lo permiten. Manifestaciones escritas. Han revelado al auditor a su conocimiento de un fraude o indicios de fraude que afectan a la entidad y que en él estén implicados la dirección y empleados u otras personas. Las manifestaciones escritas, la responsabilidad recae sobre la entidad, porque ellos son los encargados de diseñar, implementar y mantener el control interno en la administración. Ellos tienen total control de los resultados de la valoración de los riesgos a través de los estados financieros. Conocen en este caso o tienen las sospechas de un fraude, entonces tienen un alegato supuestamente de fraude que involucran a los estados financieros. Es de esta manera que reconocen la responsabilidad en el diseño de la implementación y el mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, lo comunicará oportunamente al nivel adecuado de la dirección, a fin de informar a los principales responsables de la previsión y detención del fraude de las cuestiones relevantes de sus responsabilidades. Si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa fraude. Si existe tal indicio, el auditor evaluará las implicaciones de la incorrección en relación a otros aspectos de la auditoría. En este caso también el auditor puede ayudarse de un análisis detallado y de programas que le permitan tener una seguridad razonable sobre la evaluación de la auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar en el cargo. La imposibilidad del auditor para continuar en el cargo se retira debido a probablemente se retire de llevar a cabo la auditoría por un posible fraude o a indicios que la administración esté involucrada, ¿no? Si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicios de fraude, el auditor se encuentra en unas circunstancias excepcionales que lleven a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría, se determinará la responsabilidad a profesionales y legales aplicables en función a las circunstancias. Se considerará si procede renunciar al cargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicadas así lo permiten. Manifestaciones escritas. Han revelado al auditor a su conocimiento de un fraude o indicios de fraude que afectan a la entidad y que en él estén implicados la dirección y empleados u otras personas. Las manifestaciones escritas, la responsabilidad recae sobre la entidad, porque ellos son los encargados de diseñar, implementar y mantener el control interno en la administración. Ellos tienen total control de los resultados de la valoración de los riesgos a través de los estados financieros. Conocen en este caso o tienen las sospechas de un fraude, entonces tienen un alegato supuestamente de fraude que involucran a los estados financieros. Es de esta manera que reconocen la responsabilidad en el diseño de la implementación y el mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, lo comunicará oportunamente al nivel adecuado de la dirección, a fin de informar a los principales responsables de la previsión y detención del fraude de las cuestiones relevantes de sus responsabilidades. Finalidad del fraude.
La finalidad del fraude financiero es que busca desorientar a inversionistas, acreedores, accionistas, al Estado y a la sociedad. En general, distorsionando los estados financieros generalmente en dos sentidos. En el sentido de aparentar fortaleza financiera y en el otro sentido aparentar debilidad financiera. Aparentar fortaleza financiera. Pasa cuando quieren mostrar algo que no, o sea, dar a mostrar buenos resultados cuando no son los que realmente han tenido. Algunas compañías optan por recurrir a manipular sus estados financieros, los maquillan, como comúnmente se conoce, para así aparentar fortaleza financiera. ¿Y esto en qué los beneficia? En que los hace más atractivas para inversionistas, bancos, proveedores, entre otros. O sea que aquí ya se ven como una empresa fuerte, financieramente activa, que puede pagar sus deudas. Simplemente es una empresa que va a seguir por varios años más. Para lograr esto, lo que se hace es sobrevalorar activos y sobrevalorar ingresos y subvalorar pasivos y gastos. Luego, aparentar debilidad financiera. No, tenemos algunas formas de cómo maquillar los estados financieros. Aquí tenemos mostrar inventario dañado, obsoleto, como inventario disponible para la venta. También tenemos que mostrar inventario de terceros como si fuera inventario de la compañía. Mostrar propiedad, planta y equipo que no existe o que no es de propiedad de la compañía. También mostrar planta y equipo dañado o obsoleto como si estuviera en buen estado. Esto lo hace para tener una fortaleza financiera basada en sus activos, con lo que, por ejemplo, se podría hacer más atractiva para los bancos que podrían brindarle préstamos al fin de que estos bancos se garanticen con su planta de equipo, pero en realidad esto no sería posible porque están obsoletos. Esconder pasivos, préstamos, cuentas por pagar a proveedores, provisiones por demandas en contra, etc. También ventas ficticias con compañías vinculadas y estimados de ingresos por encima de la realidad. Aparentar debilidad financiera. Las empresas que buscan aparentar debilidad financiera lo hacen con la finalidad de pagar menos impuestos, o sea, de eludir impuestos. Para aparentar debilidad financiera, como podemos deducir, es diferente, es todo lo contrario a aparentar fortaleza financiera. Las empresas que lo hacen tienden a sobrevalorar pasivos y gastos y subvalorar activos. Aquí también tenemos algunas formas de cómo se hace eso, cómo se aparenta una debilidad financiera. No registrar la totalidad de las ventas, no registrar la totalidad de los activos. Cuando no registramos la totalidad de las ventas, por lo general nuestro impuesto va a ser menos, ya que lo que hemos vendido va a ser menos a la realidad. Entonces eso nos favorecerá a la hora de pagar nuestros impuestos. También registrar gastos y pasivos ficticios, también registrar gastos de otros periodos en el periodo corriente, también transacciones fraudulentas con compañías de papel o compañías vinculadas, entre otros. Gracias por la atención.